Ahora vamos a comenzar con algunos aspectos básicos del proceso de combustión antes de empezar a hablar de nuestros analizadores. En realidad, esto es muy general. ¿Cómo es un proceso de combustión? En distintos segmentos. Tenemos combustible que hay que quemar, tenemos aire de combustión, aire ambiente, y después tenemos la combustión para distintos procesos como generación de calor, generación de energía, generación de vapor caliente, tratamiento de gas, tratamiento de superficies, quemado, cerámica, cemento, vidrio, fusión, por ejemplo las empresas de aceros, y sinterización. Son todos procesos donde es necesaria una combustión para fabricar el producto final. Después de este proceso tenemos los limpiezas para reducir los SOx y los NOx, tecnología SR, después tenemos control de emisiones y al final tenemos el gas de combustión limpio. Así es básicamente el proceso. Nuestros instrumentos se pueden utilizar desde un comienzo en el proceso de combustión para ver si todo ocurre correctamente. Se pueden utilizar nuestros instrumentos para confirmar los sistemas de limpieza del gas de combustión y también se pueden usar para monitorear las emisiones, asegurar el cumplimiento o también como sistema de backup si tienen sistemas estacionarios en caso de falla. Se pueden utilizar nuestros instrumentos para monitorar las emisiones durante un tiempo específico. Cuando hablamos de combustión, lo podemos dividir entre una combustión ideal o completo y la combustión real. Una combustión ideal significa que hay la misma cantidad de combustible y de oxígeno. Y al final, si hay 3 partes de combustible, se necesitan 3 partes de oxígeno y el resultado es 3 partes de CO2. Y si esto ocurre, estamos hablando de una combustión estoiquiométrica. O si lambda es igual a 1, significa que el aire real necesario comparado con el aire necesario para quemar totalmente todo el combustible, pero generalmente esto no ocurre en el mundo real. Una combustión real es así. Siempre hay más oxígeno presente que componentes de combustible. Esto significa que al final las moléculas de oxígeno queman las moléculas de combustible y al final tienen moléculas de CO2 y como hay exceso de oxígeno en la combustión, también hay un sobrante de oxígeno en el gas de combustión. Esto es cuando hablamos de exceso de aire o lambda mayor a 1. Dado que esto ocurre en el mundo real, hay que tener cuidado. Asegurar que la cantidad de aire que se usa para la combustión es solamente lo suficiente para quemar totalmente el combustible, porque si hay exceso de aire hay más pérdida de gas de combustión y por lo tanto se pierde mucha energía que realmente no es necesaria. Esta gráfica de combustión muestra la relación entre el monóxido de carbono, CO, oxígeno, dióxido de carbono y pérdida de gas de combustión. A la izquierda, donde lambda es igual a 1, hablamos de una deficiencia de aire, es decir, no hay suficiente oxígeno para la combustión. Y a la derecha vemos exceso de aire. En todos los procesos de combustión, si no hay suficiente presencia de oxígeno para la combustión, la cantidad de CO va a ser muy alta. En cuanto se empieza a agregar oxígeno al proceso de combustión, empieza a quemar el CO y en un punto hay solo suficiente oxígeno presente para quemar todo el CO y ahí
tendrá la lectura de CO2 más alta, porque el CO reacciona con el oxígeno y el resultado será CO2. Acá, cuando lambda es igual a 1, a la derecha significa que hay más oxígeno que el necesario y por lo tanto el valor de oxígeno aumenta. CO baja porque ya no puede quemar CO y al mismo tiempo baja la cantidad de CO2 por la dilución del oxígeno disponible en el gas de combustión, porque ya no hay más oxígeno presente para reaccionar con el CO2. Por lo tanto, en relación a esto, baja la cantidad de CO2. Para entender lambda o exceso de aire, hay que medir el CO2, CO y oxígeno, y en base a estos parámetros uno puede ajustar el motor, el quemador, al valor de lambda. Y básicamente, esta gráfica, todos los combustibles, sea sólido, líquido, tiene su propia gráfica con el valor máximo de CO2 y en base a este combustible puede ajustar el quemador para lograr la mayor eficiencia. Después, un comentario sobre la concentración. La cantidad de gas está especificada, ya sea en gramos o miligramos. Eso significa que uno dice, bueno, si son 200 miligramos por metro cúbico, lo cual está relacionado con la masa, o se tendrá la lectura en ppm sin ninguna referencia. Y en general, la lectura de ppm se usa para ajustar un quemador o un motor, y en general esta lectura, la de concentración másica, se usa para mostrar el cumplimiento. Hay que mostrar los valores de emisión ante las autoridades y se muestran en general en gramos o con referencia a la masa. Si convertimos nuestras lecturas de ppm a miligramos por metro cúbico, hay algunas fórmulas para hacerlo. Eso significa que si uno quiere, por ejemplo, que la lectura de CO2 esté en ppm y quieren convertirlo a miligramos por metro cúbico, usarán el 21% de oxígeno, que es el valor de referencia, menos la base de O2, y esto depende de la aplicación, porque cada aplicación tiene su base de O2, para asegurarse de que ustedes puedan comparar lecturas de distintas aplicaciones, porque algunas aplicaciones tienen exceso de aire o aire reducido y no se puede comparar realmente los valores de emisiones. Entonces el gobierno requiere que se use la base de O2 para las distintas aplicaciones y al final se multiplica por la densidad específica del aire en condiciones normales. Esto es importante. Es importante que sus lecturas hagan referencia a las condiciones normales. Y esto ocurre en el analizador, porque ustedes pueden mostrar lecturas en ppm o en miligramos por metro cúbico. Y el instrumento va a hacer este cálculo automáticamente. Y ustedes pueden presentar ambos valores. O, en algunos casos, sin ninguna referencia. Si ustedes quieren mostrar las lecturas sin referencia, sin valores de referencia, como la dilución de O2, se hace el cálculo de ppm por la densidad del aire específico. Y acá pueden ver, cada aire tiene su densidad específica en condiciones normales, como CO2, CO, es 1,25, SO2 es 2,86 y NO es muy específico, porque acá sumamos ambos valores, NO y NO2. Pero acá, para la densidad, usamos solo el valor de NO2, solamente, porque al final de este cálculo, la mayoría del NO reacciona con la presencia de oxígeno, exceso de aire, y al final se tiene un 95% de NO2, lo que queda. Es por eso que se usa la densidad del NO2 para este cálculo. Razones
para el análisis de los gases de combustión. Hay distintas razones por las cuales pueden usar el análisis de gases de combustión. Uno es el control de la eficiencia y ajuste de quemadores, calderas, motores estacionarios, turbinas de gas. Además tenemos controles de procesos y también controles de emisiones para mostrar que cumplen con la normativa. Para eso muestran las lecturas de los analizadores. Si estamos hablando de control de eficiencia y mediciones de ajuste, recuerden el diagrama que les mostré antes, que muestra el valor de oxígeno, el CO2, el CO y también la pérdida de gas de combustión. Esto se usa para cada aplicación o para cada combustible específico. Y respecto del CO2, del valor máximo de CO2, porque nuestros instrumentos, es decir, cada analizador de gases de combustión tiene una lista específica de distintos combustibles con parámetros específicos como el valor de CO2 y por lo tanto no tienen que preocuparse por los valores de CO2 si están usando distintos combustibles para corregir el lambda o la pérdida de gases de combustión. Si ustedes tienen su propio combustible que no sea un combustible estándar, con nuestro software Easy Emissions pueden ingresar los datos específicos de ese combustible y el software va a calcular todos los parámetros necesarios, los factores que pueden ser transferidos al instrumento y en base a este nuevo combustible pueden hacer todos los cálculos muy fácilmente. Los ejemplos de parámetros importantes para control y ajuste son oxígeno, CO, CO2. El instrumento en base a esto va a calcular la eficiencia, el aire, el exceso de aire y otros parámetros importantes. Y esto se usa para ajuste y service, después de mantenimiento de planta o para diagnóstico de errores. Y los beneficios, si se hace el servicio y la puesta en funcionamiento, bueno, es una optimización del proceso de combustión. Por ejemplo, si el aire en exceso es suficiente para quemar todo el CO por completo o si no hay suficiente aire en exceso, van a perder mucho dinero porque se está usando demasiado, o se está lanzando demasiado calor al ambiente. Pueden aumentar la eficiencia del quemador y como resultado pueden ahorrar combustible y dinero. Esa es una de las principales aplicaciones. No importa si es un motor a gas, si es un quemador o una planta generadora donde tienen muchos quemadores, si es un quemador para producir vidrio o acero. En cada quemador existe el potencial de ajustarlo para que tenga el exceso de aire correcto y tenga la mayor eficiencia y así no desperdicien dinero. Después tenemos mediciones de control de procesos. Esto depende de la aplicación, pero en general O2, CO, CO2 o SO2 es lo que se mide. Y hay distintos ejemplos donde se pueden usar nuestros analizadores. Pueden controlar una atmósfera de gas definido en procesos como combustión, sinterizado, tratamiento de superficie, y pueden ver si hay una filtración de O2 o si hay un aumento del NOx por altas temperaturas, que no debería ocurrir. Y esto es muy fácil con nuestros instrumentos porque tienen distintos rangos de sensores, o podemos tener además un sistema de dilución. Si hay mayores concentraciones en la aplicación, el instrumento va a encender automáticamente la dilución, lo cual significa que una dilución es como una extensión del rango de medición. Pero se los voy a mostrar después a esto. O pueden ajustar los quemadores del proceso de acuerdo con los resultados de las mediciones, porque si ustedes queman distintos combustibles, como en una planta de cemento donde hay aceite pesado, neumático, todo se puede quemar y cada combustible tiene su propio carácter específico y en base a eso ustedes pueden ajustar al quemador para que logre su mayor eficiencia. Por supuesto, el resultado es una mejora en la calidad del proceso de producción y también de los productos. Y también hay documentación de calidad para ISO. Si la planta está certificada y ustedes necesitan demostrar
un cumplimiento específico respecto de las normas de calidad. Hay distintas aplicaciones entonces en las que pueden usarse los analizadores en el campo. Y después tenemos mediciones de control de emisiones. Ejemplos de los parámetros son NOx, NO y NO2, CO, SO2 y CO2. Y con nuestros analizadores ustedes pueden medir NO y NO2 por separado. En algunas aplicaciones tiene sentido para tener una lectura exacta. Después les voy a contar más específicamente sobre los motores de gas. Ejemplos de estas aplicaciones: el control de las instalaciones de limpieza de los gases de combustión. Ustedes pueden controlar los filtros, pueden controlar los scrubbers de CO2, pueden usar los instrumentos para hacer un ajuste, o también pueden usarlos como backup para los analizadores estacionarios en caso de que fallen, o si quieren controlar los analizadores para ver si leen correctamente. Y beneficios: bueno, mantener las emisiones dentro de los límites de acuerdo con los requisitos locales y cumplir con los requisitos de las normativas sobre emisiones. Esto cambió muchísimo en los últimos años, porque antes en muchos países no se permitía usar un analizador portátil para monitorear los valores de emisiones para las pruebas de cumplimiento, porque la mayoría de las normativas se basaban en la tecnología. Y sí, hace 4 o 5 años en Estados Unidos fueron el primer país que comenzó a cambiar esto y comenzaron a decir, bueno, sí, queremos eliminar los instrumentos basados en la tecnología. Si se puede mostrar que funcionan bien como los analizadores de referencia, vamos a permitirles a los usuarios usar analizadores portátiles, sensores alternativos para demostrar el cumplimiento. Y eso significa que con el CTM, los métodos de prueba de Estados Unidos, si uno mide de acuerdo con este método de prueba, puede usar cualquier analizador siempre que uno pueda demostrar la calidad de las lecturas, como estabilidad, pruebas como calibración. Si todo lo puede cumplir el analizador, se pueden hacer las mediciones con un sensor químico. Y para asegurarse de que la lectura está bien y que no haya desvíos durante la medición, se requiere una calibración previa y posterior a cada medición, de modo que cada sensor como CO, NO2, SO2 deben estar calibrados antes de cada medición. Después se hace la medición y al final de esa medición, que puede ser a las 24 horas, tienen que recalibrar el analizador para demostrar que no va a haber desvíos o que nada le pasó a los sensores. Y después está bien, entonces se pueden usar esas lecturas como mediciones oficiales.